En septiembre de 1877, un anónimo colaborador le envió una carta a Alberto Urdaneta, que era el director del periódico El Mochuelo, del cual no salieron sino 2 números, una carta titulada La Gran Caricatura, donde le comenta el propósito que tiene el director de fundar un periódico de caricaturas. Ya tenía El Mochuelo, pero parece que estaba proyectando, eso no se ha aclarado mucho, otro periódico de caricaturas. Entonces el anónimo colaborador le comenta alrededor de ese proyecto y le dice: mis observaciones o proposiciones son las siguientes. Primero, caricatura colombiana es un pleonasmo, puesto que todo lo colombiano de la Nueva Colombia es caricatura, Colombia inclusive. Segundo, la caricatura pues ya está hecha. Siguiendo esa lógica se podría afirmar que la historia de la caricatura es la historia de Colombia y que la historia de la caricatura es la historia de la historia patria. No obstante, el propósito de escribir la historia de la caricatura fue muy distinto. Lo que nos propusimos que al comenzar el proyecto era muy distinto de hacer una historia patria. Tenía que ver más bien con la historia del arte que con la historia patria. La historia de las historias del arte es una disciplina científica que, como lo afirma Udo Kultermann, intenta sintetizar aquello que es constante en las historias del arte, tratar el desarrollo de esta ciencia desde su nacimiento y florecimiento hasta su estado actual como una aventura del espíritu a la que se entregaron diversos hombres con pasión y energía, y la misión de la historia del arte es mantener vivo el pasado en cada momento al de descubrirlo con los ojos de cada época. El estudio de la historia del arte es el estudio del arte mismo. También Enrique Krause hizo una historia de la historia de México, y esa historia de la historia de México está condensada en un libro que se llama La presencia del pasado, que es la historia de México desde la conquista hasta 1910. Para el autor es una historia de las ideas históricas, de las supervivencias históricas y de los procesos históricos. Inspirada en Kultermann y en Krause, la historia de la caricatura es la historia de la recuperación, interpretación e identificación de constantes en las imágenes históricas. Siguiente. En 1976 se inició una revisión del Museo Nacional. ¿Qué había pasado? Pues Teresa Cuervo llevaba 20 años en el museo y el museo estaba en un estado muy lamentable porque Teresa estaba muy enferma, estaba ciega, ya no veía cómo estaba el museo. Entonces hubo un cambio y nombraron a Emma Araujo de Vallejo, y lo primero que hizo fue conformar unos comités. Y esos comités, yo tuve la oportunidad de pertenecer al comité de arte, había comité de historia, había comité de la construcción del edificio, y era muy interesante porque estaban los grandes de la época, estaba Gabriel Giraldo, estaba Horacio Rodríguez Plata, estaban los grandes personajes de la investigación histórica y artística. Con este encargo tuve la posibilidad de revisar la colección completa que existe, donde existen más de 150 obras de José María Espinosa. Allí nació la idea de hacer una investigación sobre la caricatura en Colombia. Yo al ver esas obras, yo dije, ¿por qué no se hace una historia de la caricatura en Colombia si esto nadie lo conoce? Entonces, la obra de Espinosa era muy sintomática porque, en primer lugar, comprendía retratos individuales como este de José Ignacio de Márquez, que bajaba aquí por la calle 11 cuando era presidente de la República, porque nunca se quiso ir al Palacio Presidencial a vivir, sino vivía aquí donde está la Luis Ángel Arango, creo que había una casa aquí, y él se iba a pie hasta la catedral, donde se reunía con todos los otros personajes, y de ahí seguía al Palacio Presidencial. También había retratos individuales en la colección de Espinosa, había retratos de grupo, como estos, por ejemplo, había estos personajes, un inglés que es Mr. Bond, el turco, y este señor tan grandote y tan raro que no se sabe quién es, de manera que había que analizar todo eso. Y existían también caricaturas políticas como esta de La caída de Melo, que es una antología. Pero no solamente había eso en Espinosa, esa aproximación
a los acontecimientos históricos, a los personajes, a los locos, a todo lo que vivía raro en Bogotá, él lo retrataba, sino que es tal vez el primer narrador de la historia de la caricatura personal de él, cómo se aproximó él a la caricatura. En una autobiografía que le hizo escribir José María Quijano, que le encargó, ya estaba muy viejo Espinosa, estábamos hablando como de 1869, le encarga y le dice, y entonces él empieza a escribir, y la primera frase que dice es esta: comencé por hacer caricaturas. De manera que después él escribe sus memorias, y en las memorias él va narrando cómo comenzó a hacer caricaturas, cómo fue, porque antes que hacer miniaturas, antes de retratar a Bolívar, comenzó por hacer caricaturas. Entonces tenemos que en las memorias del abanderado hace referencia a la práctica de la caricatura. 3 son son hechas entre 1813 y 1816, y hay otra que ya es hecha cuando él está mayor, en los 50. Entonces esas 3 caricaturas son muy curiosas porque resumen un poco la esencia de la caricatura. Él está reducido a la prisión, él está prisionero y los van a fusilar. Entonces decía, ¿cómo se divertía? Decía, dibujábamos caricaturas en las paredes, hacíamos grafitis en las paredes, pero además de eso, él dice, entonces nos burlábamos de nosotros mismos, no sabían cuál era su destino, estaban dispuestos a morir, y entonces leían versos, contaban sus aventuras, y se empezaban a burlar unos de otros, porque qué más recursos les quedaba. Entonces un poeta que después lo fusilan, que es Ramón Guerra, lo fusilan años después cuando la conspiración de Bolívar. Ramón Guerra era aficionado de la poesía, entonces empezó a burlarse de sus compañeros, y hizo este versito que decía: en esta triste asamblea la cosa más primorosa es la nariz de Espinosa y la boca de Correa. Entonces, él, que no se quería, y no me quedé sin tomar una revancha a esta burla que hacía de mis narices aguileñas. Como un aficionado a la pintura, llevaba siempre conmigo un lápiz y una barrita de tinta china que había sacado de Santa Fe. Tomé un esparto, lo masqué, y sirviéndome esto de pincel, hice su caricatura en un pedacito de papel, mientras Guerra estaba distraído traduciendo un libro en francés con otro compañero. La anterior caricatura es solo un juego, ¿no? Sin embargo, su espíritu de burla corresponde a la más clásica definición de la caricatura, que es como exaltar los defectos. La siguiente caricatura tiene ya ribetes políticos. Dice: para hacer menos enojosa nuestra prisión nos entreteníamos en contar anécdotas, y los aficionados a la poesía hacían versos. Yo, llevado de mi buen humor y de mi afición al dibujo, hice una caricatura de Laurián Grueso, que no me abandonó en toda la campaña hasta mi regreso. O sea, él la llevaba ahí, la barrita de tinta china, y sirviéndome de pincel de esparto o de paja que mojaba con saliva. Quedó tan parecido. Ese era el jefe que los iba a fusilar, era el jefe del cual dependía la vida, porque los iban a quintar, iban a contar 1, 2, 3, 4, 5, usted lo fusilan, 2, 3, 4, 5, usted lo fusilan. Entonces, ese momento antes de que los quintaran, él le hace una caricatura al tipo que los va a quintar. Entonces dice: quedó tan parecido y tan ridículo que fue motivo de larga chacota y risa por todo el día, y para mayor abundamiento la prendieron en la pared metiéndole en la garganta un alfiler que se había encontrado tirado en el suelo. Ahí están los grafitis que pintaban ellos, y esta es una de las escenas, pero esta es una escena tardía que él hace.